Acompáñanos, si te atreves, en este descenso a las profundidades de la historia europea, a un capítulo envuelto en un silencio casi impenetrable. Un relato que, sin embargo, resuena con una intensidad que aún hoy nos estremece. Hoy nos sumergimos en el abismo del Holodomor. Juntos exploraremos las páginas ocultas de este pasado sombrío, guiados por un testimonio revelador. Un testimonio que nos permitirá desentrañar los entresijos de esta tragedia y comprender su significado perdurable. Nuestra inmersión se guiará por las palabras de una obra impactante. Una obra titulada Holodomor, el genocidio oculto de Stalin, la verdad prohibida. Perteneciente a una producción más amplia, Sinfonía Oscura. Este material será nuestra brújula en este viaje a través de los hechos, las preguntas cruciales, el legado de este oscuro capítulo. Nuestro propósito, mientras te adentras con nosotros en estas profundidades, es ofrecerte una comprensión profunda y sólida de este terrible suceso. Analizaremos su contexto, la brutalidad de los acontecimientos y el debate que aún suscita a su alrededor. Siempre siguiéndonos a la información que emerge de nuestra fuente, sin emitir juicios, buscando la claridad. Descurramos juntos el telón de acero de la década de 1930. Empecemos por el principio. ¿Cuál era el panorama histórico de la época? El escenario, según nuestra fuente, es la Unión Soviética bajo el control férreo de Stalin. Un elemento central para comprender lo que vendría después es la imposición de la colectivización forzada de la agricultura. ¿Y qué significa eso exactamente? Imagina, si puedes, que de repente se obliga a todos los agricultores a unirse en grandes granjas controladas por el Estado. Pierden así la propiedad y el fruto directo de su trabajo. Exactamente. Y en el corazón de esta transformación forzosa se encontraban los campesinos ucranianos. A menudo denominados kulaks. ¿Quiénes eran estos kulaks? ¿Cómo se vieron afectados por estas políticas? La fuente describe a los kulaks como campesinos que, a menudo gracias a su arduo trabajo, habían logrado acumular algunas tierras o posesiones. Pequeñas propiedades. Sí, en comparación con las grandes extensiones de las granjas colectivizadas. Pero lo suficiente para sostener a sus familias. Exacto. Y bajo la política de colectivización, fueron despojados de todo. De sus tierras, de sus animales, de sus herramientas. En esencia, de su modo de vida y de su sustento, Un golpe devastador. que los dejó completamente vulnerables. Y esa vulnerabilidad, como parece indicar la fuente, fue el preludio de un horror aún mayor. El invierno de 1932-1933. Un periodo que la fuente describe de forma escalofriante como el año del horror. ¿Qué ocurrió en ese invierno? ¿Qué describe nuestro material? Lo que resulta particularmente impactante es la mención de las requisas de grano. Es decir, no solo se confiscaba la cosecha de momento, No se trataba solo de eso. sino también. También se requisaban las semillas necesarias para la siembra del año siguiente. Increíble. Piénsalo. Privar a la gente no solo del alimento presente, sino también de la posibilidad de alimentarse en el futuro. Es terrible. ¿Qué intenciones se esconden tras un acto así? ¿Qué nivel de desprecio por las consecuencias revela un detalle como este? Es una imagen desoladora. Y eso. Y la fuente también alude a una vigilancia constante, A la presencia amenazante de soldados. asegurando el cumplimiento de las órdenes, Exacto. Se describe como las órdenes del Estado se hacían cumplir de manera implacable. sin contemplaciones. Intentar ocultar cualquier cantidad de grano, incluso para la propia subsistencia, acarreaba consecuencias fatales. Castigos severos. La fuente nos transmite una atmósfera de miedo y de total falta de control sobre el propio destino. A esta situación, ya de por sí extrema, se sumó, según la fuente, un aislamiento terrible de las regiones afectadas. Así es. Se prohibió a la población abandonar estas zonas. Aislamiento total. Se establecieron controles para impedir cualquier movimiento, sellando efectivamente a las personas dentro de un territorio donde la hambruna se extendía con rapidez. Se cortó cualquier vía de escape, cualquier posibilidad de buscar ayuda en el exterior. Exacto. Aunque la fuente que manejamos no se recrea en los detalles más cruentos, sí nos permite intuir la magnitud de la tragedia humana. Absolutamente. Se evoca la inmensa mortandad, el sufrimiento inimaginable de familias enteras. Los actos desesperados a los que se vieron abocadas, personas llevadas al límite por la falta de alimento. A pesar de la contención en la descripción, la fuente logra transmitir la profunda desesperación y el silencio impuesto sobre este sufrimiento. Y es inevitable que todo esto nos conduzca a una pregunta que aún hoy divide opiniones. Una pregunta que sigue generando controversia. ¿Fue el Holodomor una consecuencia trágica de políticas erróneas? ¿O fue un acto deliberado de genocidio? ¿Qué postura adopta nuestra fuente al respecto? La fuente expone claramente la existencia de un intenso debate. Hay diferentes interpretaciones. Por un lado, señala la posición de Ucrania,
y de numerosos historiadores y gobiernos que consideran el Holodomor como un exterminio planificado. Un exterminio orquestado por el régimen de Stalin. Exactamente. Y se mencionan ciertas pruebas que esgrimen quienes sostienen esta calificación de genocidio. Evidencias que apuntan en esa dirección. ¿A qué tipo de evidencias alude concretamente la fuente? Se hace referencia a documentos desclasificados que revelan la sistemática negación de ayuda humanitaria a las regiones más afectadas por la hambruna. Se les negó la ayuda a propósito. También se destaca el hecho ya mencionado de que se castigaba severamente, incluso con la muerte, a quienes intentaban recoger los restos de grano de los campos. Restos que hubieran podido ayudar a sobrevivir. Estos detalles son los que llevan a plantear esa terrible pregunta. ¿Fueron simples errores de gestión o la manifestación de una voluntad criminal? Tras estos hechos terribles, la fuente que estamos analizando describe un largo periodo de silencio. Un silencio impuesto. ¿Cómo se impuso este manto de silencio sobre el Holodomor? La fuente detalla cómo el Holodomor se convirtió en un tema tabú absoluto en la Unión Soviética. Se prohibió hablar de ello. Cualquier mención, cualquier investigación sobre lo ocurrido era severamente reprimida. La censura fue implacable, buscando borrar este suceso de la memoria colectiva como si nunca hubiera ocurrido. Exactamente. Y este silencio, según nuestra fuente, no se limitó a las fronteras de la URSS. No, la fuente alude a una mirada hacia ese otro lado, incluso a una negación activa por parte de algunos sectores en Occidente. En Occidente también se silenció el Holodomor. Se cita el caso de Walter Duranty, el corresponsal del New York Times, como un ejemplo de este encubrimiento, de una minimización de la realidad, por diversas razones que la fuente no profundiza. Afortunadamente, ese silencio no pudo ser eterno. ¿Qué evento marcó un punto de inflexión para que la verdad comenzara a emerger? La fuente señala el colapso de la Unión Soviética como el momento crucial. La caída del régimen. Con la disolución del régimen soviético, se abrieron los archivos. Se pudo acceder a información que había estado oculta durante décadas. Se hicieron accesibles testimonios de supervivientes que habían permanecido ocultos durante décadas, y se pudieron difundir fotografías que documentaban la terrible realidad de la hambruna. Y así, las voces silenciadas comenzaron a ser escuchadas. Por fin. Pero el Holodomor, tal como lo presenta nuestra fuente, trasciende el mero relato histórico. Es mucho más que un evento del pasado. ¿Cuál es su relevancia en el presente? ¿Por qué deberíamos recordarlo? La fuente subraya su importancia como una advertencia perenne sobre los peligros del totalitarismo, De la supresión de las libertades fundamentales. de la utilización del hambre como un arma política para someter a poblaciones enteras. Es un recordatorio sombrío de lo que puede ocurrir cuando el poder se ejerce sin restricciones. Sin respeto por la dignidad humana. Nuestra fuente también destaca un creciente reconocimiento a nivel global de la tragedia del Holodomor. Así es, se menciona que más de 30 países han reconocido formalmente el Holodomor como un acto de genocidio. Un reconocimiento importante. Sin embargo, la fuente también advierte que la negación de estos hechos aún persiste en ciertos ámbitos. Lo que subraya la importancia de seguir difundiendo la verdad. Exacto. Llegamos al punto de reflexión que nuestra fuente plantea directamente a ti. A ti, que nos has acompañado en este recorrido. Tras escuchar este relato, ¿qué pensamientos o reflexiones surgen en tu mente sobre este capítulo silenciado de la historia? La fuente nos invita a considerar la trascendencia de la memoria. A no olvidar lo ocurrido. Recordar y comprender tragedias como el Holodomor es esencial, no solo para honrar a las víctimas, sino también para aprender de los errores del pasado. Y construir un presente y un futuro más justos y humanos. Sin duda. Hemos explorado juntos las sombras del Holodomor, desenterrando un relato marcado por el sufrimiento extremo y un silencio impuesto durante demasiado tiempo. Esperamos que esta inmersión en las profundidades de la historia te haya dejado con una comprensión más profunda de este suceso. Y con la inquietud necesaria para seguir reflexionando sobre sus implicaciones. Y recuerda, en Sinfonía Oscura, como bien nos anticipa nuestra fuente, continuaremos desenterrando las sombras que aún oscurecen nuestro pasado. Si te atreves a seguir acompañándonos en la oscuridad,